Queridos hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al grupo Teología Bíblica y Libros. Y vamos a estar estudiando en esta noche una sesión más del libro que estamos estudiando en este momento, que es el libro El Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin, de Vaughan Roberts. Es el libro que hemos estado estudiando en las últimas semanas y estamos ya casi por terminarlo, hermanos. Vamos a tener el día de hoy la primera sesión sobre el capítulo 5, el reino profetizado, y al final de esta semana vamos a concluir con la segunda parte del capítulo 5, el reino profetizado. Así que si tienen su libro a la mano, el Gran Panorama Divino, les pido por favor que vayan a la página 89. Les pido por favor que vayan a la página 89 del libro El Gran Panorama Divino. Y vamos a comenzar ahí donde nos quedamos en la vez anterior que estuvimos discutiendo sobre el libro. Hermanos, comienza la primera parte, portavoz de Dios. En Éxodo 4:16 encontramos una buena definición de lo que es un profeta. Éxodo 4:16 dice: además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. En un sentido, podemos decir que Aarón era el profeta de Moisés. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que Aarón era el profeta de Moisés? Bueno, en el sentido de que transmitía al pueblo exactamente lo que Moisés comunicaba. Y esto es lo que está en el centro del rol de un profeta. El profeta no crea un mensaje, el profeta transmite el mensaje. El profeta no es la fuente del mensaje. El profeta transmite el mensaje de una fuente diferente a la suya. El profeta se mide por la fidelidad en interpretar y aplicar el mensaje que le es dado. Y ese es el rol principalmente de un profeta. En este caso, cuando hablamos de un profeta, hablamos de un portavoz de Dios que proclama la palabra de Dios al pueblo de Dios. Segunda de Pedro 1:21 menciona: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál es la aplicación que vemos en esta primera parte acerca de los profetas? Bueno, de una manera similar, los predicadores en la actualidad fungen un rol similar al del profeta del Antiguo Testamento. No en el sentido que da una revelación nueva de la palabra de Dios, sino que más bien transmiten la palabra de Dios al pueblo de Dios. Por lo cual, de la misma manera que en el Antiguo Testamento la fidelidad del profeta se medía con la claridad y la fidelidad al texto que había recibido, o en este caso a la profecía hablada de Dios, en el nuevo pacto el predicador tiene que ser fiel al texto que ha recibido en la palabra de Dios, interpretarlo correctamente y aplicarlo correctamente. De la misma manera como en el antiguo pacto habían falsos profetas que hablaban palabra que Dios no había dado, en el nuevo pacto muchos predicadores, domingo tras domingo por la mañana, son el equivalente de falsos profetas. Cada vez que se paran en el púlpito y abren la palabra de Dios predicando algo que no está ahí, y en muchos casos contradiciendo aquello que Dios claramente ha revelado en su palabra. Lamentablemente, yo creo que nuestros púlpitos en Latinoamérica están inundados por el equivalente a falsos profetas. Gente que usa la palabra de Dios no para servir al pueblo, sino para servirse a sí mismos. Que van a la mesa del Señor no por el Señor de la mesa, sino por lo que pueden encontrar en su mesa. Gente que se sirve a sí misma de la iglesia en lugar de servirle a la iglesia. Gente que busca al Señor solamente por satisfacer sus propios estómagos y por una ganancia personal. Vemos también luego en la página 89, seguimos con el Gran Panorama Divino, dice ejecutores del pacto en relación a los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y los profetas que le sucedieron? Bueno, es que en un sentido, Moisés fue el profeta a través del cual Dios dio su pacto, mientras que los profetas que le siguieron fueron y tenían la responsabilidad no de dar un nuevo pacto al pueblo, sino llamar al pueblo al arrepentimiento y el cumplimiento del pacto que ya había sido dado
a través de Moisés. ¿Se dan cuenta la diferencia? Moisés fue el mediador del antiguo pacto y los profetas que le siguieron no dieron un nuevo pacto o una nueva revelación al pueblo, sino que cada vez llamaban al pueblo a arrepentimiento al pacto que ya había sido dado por Dios a través de Moisés. Y esta es una diferencia fundamental en el rol de Moisés y de los profetas que le siguieron. Los profetas que ministran después de la división del reino de Israel, en el reino del norte y en el reino del sur, constantemente animan al pueblo a hacer esto. Los dos profetas que ocupan la escena principal después de la monarquía, estoy hablando de la monarquía unificada, David, son los profetas Elías y Eliseo, y vemos las narraciones de los mismos en Reyes. El ministerio de Elías y Eliseo fue clave en conducir al pueblo de regreso a las sendas antiguas, es decir, al primer pacto que Dios había hecho con Moisés. En una confrontación con el dios pagano Baal, Elías reta a los profetas, falsos profetas de Baal, a una confrontación. Dios muestra su poder y Elías degolla 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. Primera de Reyes 19:10 menciona, y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. He quedado yo solo y ahora buscan mi vida para quitármela. A lo cual el Señor Dios responde en Primera de Reyes 19:18. El Señor Dios le responde a Elías: pero dejaré en Israel a 7,000 personas, todas rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le ha besado. ¿Cuál es la aplicación que aprendemos en esta parte del reino, en la parte de los profetas Elías y Eliseo? Bueno, vemos que incluso en la época de mayor apostasía, el Señor Dios se guarda un remanente para sí mismo. Elías pensaba que estaba solo, que no había quedado ningún profeta y ninguna persona fiel en Israel. A lo cual el Señor Dios le responde: no, Elías, no estás solo. Hay 7,000 personas, hombres y mujeres fieles, que no han doblado la rodilla ante Baal y no han besado con sus bocas al ídolo. Y a veces, hermanos, nosotros nos podemos sentir de la misma manera. No sé si tú eres como yo, pero más de una vez me he sentido como que soy el último en un bastión, o que no hay nadie más, o quizás no hay ninguna otra persona fiel, o que el reino está yéndose mal, o que la apostasía está globalizada, y a veces uno se puede sentir muy desanimado. Pero hermanos, en este momento debemos mirar al reino, mirar al Rey que está por sobre todas las cosas, dirigiendo desde el inicio de la historia hasta el fin de los tiempos todas las cosas hacia una consumación en Cristo Jesús. Y quizá tú en esta noche también te estás sintiendo desanimado, y esa es una lección que aprendemos de Elías y de Eliseo. Aún en la época de mayor apostasía, el Señor guarda un remanente fiel para ti, para Él mismo, y Él está guardando un remanente fiel en el lugar donde estás. Seguimos a la página 90, los profetas escritores, página 90. A partir del siglo 8 a.C., los profetas comienzan a poner sus sermones por escrito. Debemos tener muy en cuenta esto, hermanos, al momento que leemos la sección que llamamos profecía en el Antiguo Testamento. Esta sección de profecía del Antiguo Testamento, o oráculos, o sermones, es eso. Es una colección, en la mayoría de los casos, de sermones. Una colección de sermones dado por los profetas a una audiencia específica, tocando temas específicos de un contexto específico y con un propósito en mente. A menos que entendamos esto, nosotros vamos a hacer cualquier salvajada con las profecías, hermanos. Imagínense que alguien escucha un sermón predicado en 28 de julio.
y alude a contexto y a situaciones que estamos pasando en el Perú o en cualquier otro país, en un contexto específico, en una fecha específica, a personas específicas, con un tema y un propósito específico. A menos que tengamos esto en mente, vamos a tomar una profecía y decir que Gog y Magog se refiere a los rusos, o que el anticristo es Saddam Hussein, o cualquier otra invención a lo largo de la historia, hermanos. Es muy interesante leer la manera como se han interpretado algunas de estas profecías en los profetas a lo largo de la historia, y hay todas las, como pueden imaginarse, todas las interpretaciones más descabelladas, que parece más una novela de ficción que realmente lo que los profetas quisieron comunicar a una audiencia específica. Entonces debemos tener en cuenta que es una colección de sermones, y no vamos a tener películas como Dejados Atrás o algo así, donde yo creo que la ficción y la realidad se cruzan de manera muy cercana en este tipo de interpretación de las profecías. Bueno, en el reino del norte tenemos los profetas Amós y Oseas, que fueron los principales que profetizaron antes de la destrucción del reino del norte por los asirios en el año 722. Mientras que en el reino del sur tenemos una variedad mayor de profetas. Por ejemplo, tenemos a Isaías y Miqueas en el siglo 8 a.C., tenemos a Jeremías, Ezequiel y Daniel en el siglo 7 y parte del inicio del siglo 6. Y por último tenemos a Ageo, Zacarías y Miqueas en el periodo interexílico y postexílico. Ustedes recordarán que el reino de Israel, después del reinado de Salomón, se divide en dos. Se divide en el reino del norte, con las 10 tribus, y la capital del reino del norte siendo Samaria, y el reino del sur, con 2 tribus, y la capital del reino del sur es Jerusalén. Recordarán ustedes que el reino del norte fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., y el reino del norte, con su capital Samaria, es lo que se convierte con los samaritanos en el Nuevo Testamento. Y el reino del sur, los 2 únicos tribus son los que quedan en el Nuevo Testamento. Otro punto, hermanos, que cuando hablamos de los profetas mayores y los profetas menores, no quiere decir que los profetas mayores sean más importantes que los profetas menores. La única diferencia entre los profetas mayores y menores es la extensión de sus escritos. En el caso de los profetas mayores tenemos una mayor colección de sermones que de los profetas menores. La extensión de los mismos es mayor, por eso son profetas mayores. El tema principal de esta sección es el juicio y la esperanza. Y esto no es coincidencia, porque juicio y esperanza están enraizados en el mismo carácter de Dios. En cada juicio del Señor hay una esperanza. Y en cada esperanza y bendición del Señor hay también una advertencia de juicio en caso de desobediencia. Esperanza y juicio van de la mano. Un juicio sin esperanza sería lo más terrible del mundo. Y una esperanza sin juicio conduce al libertinaje. En cada esperanza y bendición hay una advertencia de juicio en caso de desobediencia. Es justamente la condicionalidad del antiguo pacto lo que hace posible el cumplimiento del mismo en Cristo Jesús. Y es solamente debido al cumplimiento del pacto en Cristo Jesús que lo que era condicional en el antiguo pacto se convierte en incondicional para aquellos que están en Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto, y que cumplió con todos los requerimientos estipulados en la ley, de tal manera que ahora puede imputar su justicia a aquellos que están en él, haciéndolos de esta manera las promesas del antiguo pacto, que eran condicionales, volviéndolas incondicionales a aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a la página 91 y vamos a hablar ahí un poco acerca del juicio en la página 91. El tema del juicio es un tema un poco descuidado en muchos púlpitos, aunque hay personas que a veces van a los extremos y enfatizan juicio, juicio, juicio. Yo creo que, y olvidando de esta manera la bondad y la misericordia del Señor, yo creo que en la actualidad
El error de la mayoría de personas es exactamente lo opuesto. Yo creo que en la mayoría de púlpitos no se predica acerca del juicio venidero, no se predica acerca de la santidad de Dios, no se predica acerca de normas que debemos seguir. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una prédica, por ejemplo, sobre los profetas o sobre el sentido de justicia de Dios? Y este es un punto importante que aprendemos de los profetas. El pueblo de Israel hizo caso omiso a las advertencias de los profetas. Por esto el reino del norte y las 10 tribus fueron destruidas, llevadas cautivos por los asirios en el año 722. Mientras que el reino del sur fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Los profetas establecen de manera muy clara que estos eventos no fueron aleatorios, sino que existe una relación directa entre causa y efecto. Lo que causó este efecto, es decir, la destrucción, fue justamente su falta de desobediencia, su falta de obediencia a Dios y el juicio de Dios. El libro de Amós describe muy bien estos temas directos del juicio y esperanza a Israel, a Judá y a todas las naciones. En la primera parte, en Amós capítulo 1, versos 3 al capítulo 2, 3, Dios habla del juicio sobre las naciones. Dios, el creador de todas las naciones, tiene autoridad sobre todo el mundo, y por lo cual tiene autoridad para pedirle cuentas a todas las naciones. Luego de hablar del juicio hacia las naciones, el libro de Amós continúa con el juicio sobre Judá, y esto es en el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice Amós 2:4, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les ha hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Pero no solamente a Judá y a todas las naciones el juicio de Dios se extiende, sino también sobre Israel. El pueblo de Israel, es decir, las tribus del norte, pensaban que estaban exentos del juicio de Dios. Sin embargo, Dios menciona en Amós 2:6, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Se dan cuenta cómo el tema del juicio universal sobre las naciones, luego sobre Judá y luego sobre Israel, es el tema de los profetas. Y ese es un punto importante, porque luego cuando hablemos de la restauración en Cristo Jesús, esta misma esfera de restauración es en el nuevo pacto. La restauración de Israel en Judá y también Israel, el reino del norte y el reino del sur, y la restauración de todas las naciones. Es el tema principal, el evangelio llegando hacia todo el mundo, la restauración del reino del libro de Hechos, y luego del establecimiento del reino en el nuevo pacto. Por esto es importante ver la manera como los temas en los profetas se conectan directamente con los temas del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, hermanos, cuando hablamos de la ruptura del pacto que se menciona constantemente en los profetas, debemos tener en cuenta que la ruptura de los términos del pacto está directamente ligada en los profetas con la manera como tratamos a nuestros semejantes. Déjenme leerle una vez más el verso 6 del capítulo 2 de Amós. Dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Vez tras vez el tema de injusticia social, el tema de corrupción, el tema de abuso hacia el vulnerable. En este caso el vulnerable era la viuda, el pobre y el extranjero. Este tema es fundamental para entender cómo habían roto el pacto al abusar hacia otras personas, lo que a veces se conoce como justicia social. ¿Y cuál es la causa del abuso económico, financiero, en corrupción, etcétera, a la que había caído el pueblo de Israel? Era relacionado con idolatría. El pueblo fue idólatra, rompiendo el pacto de esta manera, y luego rompió el pacto con sus semejantes. Este es un punto importante, hermanos, porque en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas hay una versión muy distorsionada de lo que a veces es la justicia de Dios. En muchos púlpitos
se predica un evangelio de no tomes, no fumes, no vayas a fiestas y no escuches música secular. Cuando en realidad los términos del pacto no solamente cubren eso, sino vemos en los profetas que es un llamado a la corrupción abundante que había en Israel, hacia el abuso que hacían de la autoridad, hacia el abuso del pobre, de la viuda y del necesitado. Y temas como esto a veces no se predican en nuestras iglesias y debemos ser enfáticos en este punto, porque la justicia y la santidad en el cumplimiento del pacto directamente va relacionado con esto. Nuestra nación, el Perú, está entre las naciones más corruptas de Latinoamérica y desde el púlpito debe mencionarse esto, que la corrupción es incompatible con el cristianismo. Como cristianos tenemos el deber de denunciar la corrupción en el gobierno, la corrupción en las iglesias, la corrupción en nuestras familias. Debemos ser cuidadosos y cuidar también del pobre, del vulnerable y del marginado. Casi cada día vemos cómo hay abusos hacia las mujeres, incluso entre congregaciones evangélicas. En el Antiguo Testamento, aquel que abusaba de una mujer y le tocaba un pelo, la primera vez era ojo por ojo y diente por diente. La familia de la mujer golpeaba a este hombre. La segunda vez, la pena era mayor. La tercera vez era ejecutado, apedreado por toda la congregación. Ahora estamos bajo otra dispensación del pacto. Ya no ejecutamos a personas que golpean a una mujer, pero debemos ser enfáticos en nuestras iglesias, hermanos. El racismo, la discriminación, la corrupción y el abuso no tienen lugar en el reino de Dios. Y en nuestras iglesias no solamente debemos predicar algo como no escuches música secular y no tomes, sino realmente aquellos temas que son más preponderantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo creo que muchas veces nos tragamos el camello por querer colar la aguja en muchas de nuestras iglesias evangélicas, sin descuidar lo otro, hermanos. Llegamos con esto a página 94, esperanza. Esperanza. En cada juicio de Dios hay un elemento de misericordia y esperanza. Esta es la única razón por la que seguimos vivos el día de hoy. Si Dios hubiera ejercido su juicio perfecto sobre Adán y Eva y sobre cada uno de nosotros, no habría ninguna persona que habría sobrevivido y toda la raza humana hubiera sido erradicada en Adán y Eva. La condicionalidad de las promesas de Dios en el antiguo pacto demandaba un juicio. Sin embargo, la incondicionalidad de las promesas de Dios también demandaba misericordia. Génesis 12, 2 al 3, dice el Señor, haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice Dios a Abraham. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay promesas condicionales e incondicionales en el antiguo pacto. Sin embargo, a menos que estas promesas condicionales e incondicionales se interpreten a la luz de Cristo, las mismas carecen de sentido. Las promesas del pacto deben interpretarse a la luz y teniendo como foco, centro y cumplimiento la cruz de Cristo y no la nación de Israel. No es la nación de Israel la que tiene el lugar central en los propósitos de Dios. Es Cristo Jesús quien tiene el lugar central en los propósitos de Dios. No es la nación de Israel, es Cristo Jesús. Y debemos tener una interpretación cristocéntrica de las Escrituras y no Israel-céntrica, hermanos. Es justamente debido al tema de la esperanza y de la incondicionalidad de las promesas de Dios en el antiguo pacto que los profetas pueden decir, porque Dios cumplirá su palabra y sus promesas son incondicionales, es que habrá un nuevo éxodo, habrá una nueva nación, habrá un nuevo pacto, un nuevo reino, habrán nuevos cielos y nueva tierra, y un nuevo templo en el cual la presencia de Dios habitará en medio de su pueblo para siempre. En un sentido y de manera muy cierta, todas las promesas del pacto son absolutamente condicionales, aparte de Cristo Jesús.
Sin embargo, estas promesas condicionales del antiguo pacto se convierten en promesas incondicionales en el nuevo pacto para aquellos que están en Cristo Jesús, aquel mediador del nuevo pacto que cumplió los requerimientos del antiguo pacto y ahora puede imputar su justicia a aquellos que están en él, de tal manera que Dios ahora considera a los que están en Cristo Jesús como si hubieran cumplido las condiciones del pacto, y las promesas que eran condicionales ahora se vuelven incondicionales para aquellos que están en Cristo Jesús. Por esto mismo yo creo que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son yes, sí y amén, como dice el Nuevo Testamento. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, en Él, son sí, son certeras, son incondicionales. Y aparte de Él, todas son condicionales. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que en Él todas las promesas son sí y son amén. Gloria a Dios. Hebreos 8:6 menciona: pero ahora Cristo Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también un mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria al Señor por esto. Vamos a la página 95, el pueblo de Dios, y aquí quisiera ver algunos elementos, 4 elementos que marcan el pueblo de Dios en esta sección, en la sección de los profetas, y quisiera comenzar con el tema del remanente, el tema del remanente en la sección de los profetas. A pesar de la continua desobediencia de la nación de Israel, Dios menciona constantemente en esta sección que Él preservará un remanente de creyentes fieles dentro de la apostasía globalizada en la cual se encontraba la nación. Isaías 10:20 al 21 menciona: sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Verso 21. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. En medio del exilio y la desolación, Dios menciona un remanente fiel. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién es este remanente y dónde y cuándo se cumple este remanente? Ese es el tema central que Pablo desarrolla en su exposición de Romanos capítulo 9 al 11 a la luz y en luz del nuevo pacto. Si hay algo claro en la exposición de Pablo de Romanos 9 al 11, según como yo he estudiado el pasaje, y dentro como yo estoy convencido, es que Pablo se refiere en esta sección de Romanos 9 al 11 a judíos étnicos, a personas que tenían la parte étnica de la descendencia judía, o habían adoptado el judaísmo como un estilo de vida. Yo creo que está hablando de hebreos, judíos, es a lo que se refiere en Romanos 9 al 11 del remanente de Israel. Sin embargo, la pregunta del millón es: la interpretación del cumplimiento de este remanente y la restauración del remanente de Israel en los últimos días está directamente relacionada con nuestra interpretación de los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días en el cual la nación de Israel o el remanente de Israel será restaurado? Bueno, casi para una escatología premilenarista, esta restauración se entiende como algo exclusivamente futuro, mientras que aquellos que sostienen una escatología amilenarista entienden esta restauración como habiendo tenido lugar en el primer siglo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la extensión del Evangelio de las Naciones, teniendo su cumplimiento ahora en la historia, y dependiendo hay variación dentro de los amilenaristas entre estos, pero algunos creen que también
será el cumplimiento y seguirá el cumplimiento, especialmente la intensificación del mismo antes de la venida del Mesías. Pero ven el cumplimiento del mismo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como se ve en el libro de Hechos. Por ejemplo, esta era la postura que tomaba Martín Lutero, entre otros reformadores. Por lo cual, y esto aparte, en parte se explica esto, algo que se menciona, que Martín Lutero tenía un antisemitismo cuando escribe su tratado en contra de los judíos allá por 1545, antes de que él falleciera. Yo creo que hay una relación muy cercana entre la interpretación de Romanos 9 al 11, el concepto judío, escatológico y político, particularmente en los siglos XVI y XVII. Es imposible, realmente tiene una relación tan estrecha que yo creo que es virtualmente imposible entender la noción política, social del puritanismo sin entender la manera como ellos concebían los últimos tiempos, en relación también a la interpretación de Romanos 9 al 11, hermanos. Esto es un poco acerca del remanente. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, eso ya se darán cuenta luego en la exposición de esta misma clase, cuál es la postura personal que tengo sobre la restauración del remanente. Un nuevo éxodo, sigamos en continuación, un nuevo éxodo. En la misma página 96. El tema del nuevo éxodo es uno de los temas principales de los evangelios. Particularmente, este tema del nuevo éxodo es relevante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 16:14 menciona: por tanto vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino se dirá, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Jeremías está hablando claramente, Isaías está hablando claramente de un éxodo en el cual Dios, de la misma manera que en el antiguo pacto, trajo liberación de Israel de Egipto, del exilio, de la esclavitud en la cual se encontraba en el exilio. Ahora Jeremías está hablando que en el futuro Dios ejecutará un éxodo similar al éxodo que había tenido lugar en el pasado y restaurará. Uno de los puntos principales que debemos tener en cuenta al momento de interpretar la profecía es protología. Es decir, los profetas miran al futuro por mirar al pasado. Miran al futuro, es decir, lo que Dios va a hacer en el futuro está directamente relacionado con lo que Dios ha hecho en el pasado. Por esto, para entender el futuro, debemos entender primero el pasado. Es decir, habla de un nuevo éxodo, y este nuevo éxodo tiene su base en el éxodo inicial que tuvo lugar en Éxodo, cuando salieron de Egipto. Y este es un tema clave. No es por esto coincidencia que el libro de Apocalipsis, en los capítulos 19 al 22, estos 3 capítulos resemblen los primeros 3 capítulos de Génesis. Génesis comienza con la creación de los cielos y la tierra. Apocalipsis termina con los nuevos cielos y la nueva tierra. Génesis comienza con la intrusión de la serpiente en el huerto del Edén. Apocalipsis termina con la aniquilación de la serpiente y la promesa de que la cabeza de la serpiente sería aniquilada. Génesis comienza con un matrimonio, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Apocalipsis termina con la consumación de la cual este matrimonio que Dios creó apuntaba a la realidad en la cual Dios se uniría con su pueblo en Cristo Jesús, en una boda celestial. De esta manera, los elementos, el río de la vida o el árbol de la vida, por ejemplo, son elementos que directamente Génesis 1 al 3 se relacionan con Apocalipsis, y esto es protología. Miramos el futuro y entendemos el futuro por entender el pasado. Y esto es lo que están haciendo los profetas en relación al exilio. Esto tuvo su cumplimiento durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, quien en sí mismo, en su persona, cumplió su papel como representante legal, no solo de la humanidad, sino también de la nación de Israel. Déjenme mencionar algunos versos. Mateo 2.15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes el Grande, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo.
¿Se dan cuenta cómo Mateo está citando Números y Éxodo y lo está aplicando aquel concepto que en Éxodo es hacia la nación de Israel y lo está aplicando ahora hacia Cristo Jesús? Déjeme leerle el versículo paralelo en Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, tu primogénito. ¿Se dan cuenta cómo Mateo hace un paralelismo entre la salida del Éxodo en Egipto de la nación de Israel y ahora la salida de Cristo de Egipto? Y Mateo continúa con este tema a lo largo de su evangelio, y Lucas también continúa con este tema del cumplimiento del Éxodo o del fin del exilio. Fue a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que el fin del exilio de la nación de Israel se llevó a cabo, pero no de la manera que esperaban. Ellos esperaban una liberación, un fin del exilio de manera política y social, sino se llevó a cabo de una manera mucho mejor. En lugar de una liberación del yugo romano, el Señor proveyó una liberación completa del pecado. El exilio ha terminado, la nación ha regresado a la buena tierra, el reino ha sido inaugurado, Cristo Jesús ha resucitado. Lucas 4:16. Si tienen en sus Biblias, por favor busquen Lucas 4:16 al 21. Lucas 4:16 al 21. Menciona la palabra del Señor. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro, el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Nuestro Señor Jesucristo menciona que el cumplimiento de esta profecía que marcaba el fin del exilio había tenido lugar durante su ministerio. El fin del exilio, es decir, la restauración de la nación de Israel, marcaba el inicio del reino de Dios. El inicio del reino de Dios en el nuevo pacto tuvo lugar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el inicio del reino marcaba el inicio de la restauración de la nación. Y esto yo creo que es el tema principal de Hechos, cuando en Hechos 1:8 menciona: y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo en el libro de Hechos la promesa del Señor en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, se va cumpliendo. Jerusalén y Judea era una sinécdoque para referirse al reino del sur. Cuando querían referirse al reino del sur, le decían Jerusalén y Judea. Y Samaria era una sinécdoque para referirse al reino del norte. Cuando se referían al reino del norte, las 10 tribus le llamaban Samaria. Cuando en Hechos 1:8 menciona Jerusalén, Judea y Samaria, lo que se está refiriendo es la totalidad de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y luego menciona los gentiles, las demás naciones. Se dan cuenta cómo va de la mano con el tema del juicio en el libro de Amós, por ejemplo, y en los profetas. Y luego en el libro de Hechos se ve cómo el cumplimiento de la llegada del Evangelio hacia todo el mundo se va cumpliendo, a los judíos y luego a los gentiles. Y esto es lo mismo que Pablo menciona: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Ese judío primeramente se refiere cronológicamente que el Evangelio llegó primero a Jerusalén, Judea y Samaria. Y luego Pablo menciona en Romanos 1:16 y a los gentiles, y esos gentiles se refiere a lo último de la tierra. Eso también tiene ecos, por ejemplo, en Mateo 28:18 al 20, cuando habla lo mismo en la Gran Comisión. Está hablando de la totalidad de Israel, un punto, y luego los gentiles. Y esto era una sinécdoque que cualquiera que estudie el Antiguo Testamento y las profecías
lo tomaría de esta manera. Una sinécdoque es cuando me refiero al todo por hablar de la parte. Por ejemplo, si alguien habla del Perú, se referiría a veces como Lima. Obviamente Lima no es el Perú, pero se refiere de esa manera. O alguien que le dice a su esposa, ojitos bonitos. No quiere decir que la esposa sea dos ojos solamente, sino que se refiere a ella por referirse a esta característica. Entonces, cuando se hablaba de el reino del sur, se le llamaba Jerusalén, y el reino del norte, Samaria. Seguimos luego el tema del siervo. El tema del siervo es introducido primariamente en el libro de Isaías. Y el tema del siervo toma lugar y preponderancia después de la monarquía unida con el rey David. Este siervo de Dios a veces es identificado como el remanente de Israel y en otras ocasiones es identificado como un individuo particular a través del cual Dios traería liberación a su pueblo. Este individuo particular pondría fin al exilio, liberando al pueblo a través de un segundo éxodo. ¿Y cómo lo haría? Presentando su vida como ofrenda vicaria expiatoria por el pecado del pueblo, a fin de obtener la redención del pueblo y que el pueblo pueda ser liberado de sus pecados. Y este tema es el tema principal, el tema del siervo en el libro de Isaías. Isaías 49:6 menciona, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En el Nuevo Testamento es el libro de Marcos el que toma el tema del siervo de Isaías y lo aplica al Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el siervo de Dios, quien a través de su muerte y expiación vicaria y sustitutiva restaura a aquellos que habían sido esclavizados por el pecado y los conduce a través de un segundo éxodo a la liberación del exilio. Como menciona Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo mismo que menciona Isaías 49, 53, 54, entre otros pasajes en relación al siervo de Dios. La aparición de este siervo de Dios está directamente relacionada con el fin del exilio, la inauguración del reino y la restauración de la nación. El siervo ha aparecido, el reino ha sido inaugurado, el exilio ha terminado, las promesas han sido cumplidas, el reino está entre nosotros. Y por último, el día de hoy vamos a concluir viendo la última parte, que es inclusión de las naciones. Inclusión de las naciones. Sin embargo, el rol del siervo está directamente relacionado con la restauración de aquellos sobre los cuales había caído el juicio de Dios. ¿Y sobre quién, mencionan los profetas, había caído el juicio de Dios? Bueno, menciona que había caído el juicio de Dios sobre el reino del norte, Israel. Menciona que había caído el reino de Dios sobre el reino del sur, Judá. Pero también mencionan los profetas que el juicio de Dios había caído sobre todas las naciones. Es decir, sobre no solo Israel, sino también sobre los gentiles. Es decir, este siervo restaurará no solamente Israel, sino traerá la bendición de Dios, que Dios había prometido a Abraham de ser bendición a todas las naciones. ¿Y cómo lo lograría? Bueno, Isaías es claro al mencionar que el siervo lo lograría a través de su muerte y expiación vicaria. El papel del siervo se extiende más allá de la nación de Israel a la restauración de todas las naciones y eventualmente de toda la creación. Como menciona Romanos capítulo 8, la creación gime a una esperando la redención de los hijos de Dios. El siervo como representante de la nación de Israel, como un representante legal, como una cabeza legal de la nación y de toda la humanidad, es el medio a través del cual Dios da sus bendiciones, no solo a la nación de Israel o a Israel, sino también a todas las naciones. Éxodo 19:6, Dios había mencionado que el pueblo sería una bendición a todas las naciones. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas, a fin de que sean bendición a todas las naciones. Vemos que estas bendiciones fueron
habiendo sido profetizadas en Génesis capítulo 12 en Abraham. Dios le dice a Abraham, a través de ti, todas las naciones de la tierra serán benditas. A través de tus descendientes o un descendiente tuyo, todas las naciones de la tierra serán benditas. Y esta es la promesa que Dios le da a Abraham. Vemos cómo en el Antiguo Testamento hay cumplimientos parciales de esta promesa dada a Abraham que progresivamente se van desarrollando a lo largo de un hilo de plata a través de todo el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, un eco de esto en José. José directamente se menciona como un descendiente de Abraham, el cual va a Egipto, y a través de José, esto menciona Génesis capítulo 50, Dios trae bendición a todas las naciones de la tierra. El shalom, o la paz que se había roto en la familia de José, la paz o la distorsión que se había roto por el pecado en todas las naciones de la tierra, como consecuencia del pecado era la hambruna, a través de José, el descendiente de Abraham, Dios restaura las relaciones en Israel y sus hijos, un prototipo de la nación de Israel, las 12 tribus de Israel representadas por los 12 patriarcas, y restaura también a través de la abundancia y la salvación de todas las naciones en José, un siervo sufriente del Señor, quien es vendido por sus hermanos a Egipto. Y en Egipto, él luego sale de Egipto y a través de Egipto él trae liberación a todas las naciones. Ven el cumplimiento parcial en José y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en descendientes de Abraham israelitas. Sin embargo, el cumplimiento primario y final, a través del cual Dios trae bendición a todas las naciones, a través del descendiente de Abraham, es Cristo Jesús. Gálatas 3:16 menciona, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es la promesa de Dios a Abraham, a tu descendencia, Gálatas 3:16. Es decir, dice Pablo, Cristo Jesús, el Mesías. Es en Cristo Jesús que las promesas de Dios fueron cumplidas. Él es el Hijo, el descendiente de Abraham, a través del cual Dios trae bendición a todas las naciones. Él es el Hijo de David, el verdadero Hijo de David, el siervo sufriente que pone su vida por expiación de muchos. Él es el Hijo de la mujer, de Adán y Eva, que rompe la cabeza de la serpiente y trae redención para su pueblo, acabando con la enemistad. Él es Cristo Jesús, en quien tenemos redención, paz, reconciliación, y somos considerados justos en los ojos de Dios a través de aquel que cumplió el pacto por nosotros. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ver la segunda parte. Cuando lleguemos el día sábado, vamos a estar continuando con la segunda parte de lo que hemos visto el día de hoy, el reino profetizado. Espero que haya sido de bendición. Que tengan muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias.